Para estar centrado. Un sentido del todo. La meta de mi esfuerzo. Estamos divididos entre un movimiento de interiorización, de regreso a nosotros mismos, a nuestra naturaleza esencial, y un movimiento hacia el exterior. Estamos ocupados, a veces con uno, a veces con el otro, y no logramos vivir los dos simultáneamente. Esto se vuelve una suerte de oposición y nos pasamos toda nuestra vida buscando una forma de vivir en la que esta tensión pueda ser resuelta. Necesitamos sentir esa contradicción, darle toda su importancia. Nos hace falta una nueva manera de abordar este problema que no ponga en peligro la totalidad de nuestro ser. Nos hace falta encontrar el camino hacia una posible unidad. Una unidad que englobe todos los centros y funciones de nuestro ser en un movimiento al servicio de la fuerza de vida única. Un movimiento de interiorización para que esta fuerza pueda actuar a través de ellos en un movimiento hacia el exterior. Esto quiere decir que de esos dos aspectos algo es asumido, algo es reconocido. Ellos son indispensables el uno para el otro. Esta fuerza de vida no puede actuar sin mí, y por mi parte debo renunciar a toda pretensión de ser algo independiente por mí mismo, sin esa vida. Siempre estamos centrados por una fuerza que nos impulsa a una realización. Pero esa fuerza y esa realización tienen un sentido diferente dependiendo del yo del que se trate. Para encarar la vida, es la fuerza del yo la que me impulsa, y siento mi vida como una red de relaciones vista desde un centro. Yo siento ese centro, soy yo. Llamo yo a ese centro y es desde allí, desde donde pienso y siento. Todo el espacio está tomado por mi noción habitual de yo, que regresa incluso en mis mejores momentos de trabajo. Es siempre una sola parte de mí mismo la que me reclama. A veces mi cabeza, a veces mi emoción. Hasta puede ser mi cuerpo, pero nunca juntos para actuar. No hay un sentido del todo. Estar centrado significa renunciar. Cada parte del todo debe renunciar a la pretensión de querer, ver y dirigir el todo. Es decir, renunciar a una pretensión de ser el todo. Como si me sometiera a un orden más grande que yo, un orden de una escala cósmica. Y para permitir que ese movimiento se haga en mí, es necesario que todas mis partes acepten servirle, acepten permanecer voluntariamente pasivas delante de él. Mi plexo y mi cabeza se relajan profundamente. La energía no se fija, permanece en movimiento. Siento su movimiento de descenso hacia su fuente, como si ella necesitara recentrarse antes de volver a subir, a alimentar los otros centros. Es un movimiento constante de circulación, de equilibrio, de relación. Para esto necesito de mis funciones, pero no de cualquier funcionamiento que produzca un obstáculo. Necesito de mi pensar, pero no de pensamientos, palabras e imágenes que retienen la energía pura del pensamiento y lo vuelven pasivo. Necesito de mi sentimiento, pero no de un sentimiento sometido por una imagen a la cual está pasivamente apegado. Necesito de un cuerpo sin ninguna tensión, inmóvil, pasivo, que no retenga la energía en ningún lugar. Veo que necesito de la ayuda de mis funciones. Sin esto, esas funciones llegarán a ser un obstáculo infranqueable. No me puedo abrir a la presencia sin ellas. En mi estado habitual, esa energía en movimiento que llamamos atención no es voluntaria. Tiene una calidad muy baja, sin poder, y fluye pasivamente hacia el exterior. Mi atención tiene la posibilidad de transformarse, de adquirir una calidad más pura y mantenerse en una dirección que reconozco como necesaria. El movimiento de mi energía cambia. En lugar de ir hacia afuera, por la fuerza de mi atención activamente vuelta hacia adentro, la energía se concentra hasta formar el centro de gravedad de mi presencia.
Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo consiste en mantener esa dirección. Mantener un cuerpo tan relajado, tan suelto, que la energía no pueda salir. Mantener un pensamiento vigilante, vuelto hacia mí, que controle con su presencia la inmovilidad de mi cuerpo. Mantener el sentimiento de lo que quiere ser reconocido, de lo que está aquí. Es un esfuerzo de atención que viene de todas las partes de mí mismo para purificarse y así concentrarse sobre mí. Descubro un trabajo de mis funciones que es diferente de su trabajo pasivo habitual. Un trabajo donde ellas son llamadas a obedecer al movimiento de mi atención. Toda mi lucha, la meta de mi esfuerzo es alcanzar una cierta unidad. Para conocer un estado más consciente, trato de equilibrar mis centros. Los vínculos están entre las diferentes partes de mi presencia y son mantenidos por la atención que se despierta. Mis partes deben aprender a trabajar juntas en la misma dirección, a ocuparse de la misma meta, la de recibir la misma impresión. Veo que esta visión, mi comprensión de las cosas, mi inteligencia, depende de ese estado de presencia. Cuando estoy totalmente atento a esa presencia, siento la vida en ella, una vida misteriosa que me relaciona con todo lo viviente del mundo. Mi visión de mí mismo está relacionada con el todo. El primer sentimiento de unidad. Gurdjieff enseñó que en el cuerpo físico hay sustancias más finas que se interpenetran y que bajo ciertas condiciones pueden producir un segundo y hasta un tercer cuerpo independientes. El cuerpo físico trabaja con estas sustancias, pero ellas no le pertenecen y no se cristalizan en él. Sus funciones son análogas a la de los cuerpos superiores, pero son significativamente diferentes. En el nivel de los centros ordinarios, las funciones emocionales e intelectuales están diferenciadas, pero en los centros superiores no están separadas. Tal como somos, las funciones del cuerpo físico gobiernan a las demás. Todo es gobernado por el cuerpo, y él, a su vez, por las influencias exteriores. Los sentimientos son las funciones que ocupan el lugar del segundo cuerpo. Ellas dependen de choques e influencias accidentales. El pensar corresponde a las funciones del tercer cuerpo. Cuando hay otros cuerpos, el control emana del cuerpo superior. Hay un solo yo indivisible y permanente. Hay una individualidad que domina el cuerpo físico y se impone sobre sus resistencias y repugnancias. En lugar de un pensar mecánico, está la conciencia. Existen la voluntad y el poder que nacen de esa conciencia. Estoy abierto a las influencias que me rodean, vulnerable a la fuerza de atracción del plano ordinario, porque no estoy centrado en mí mismo. Al ser yo pasivo, mis centros están a merced de cualquier choque que los haga vibrar. Pero cuando se forme un eje, un centro de gravedad, que atraiga mis funciones, los choques vendrán de otro plano. Mientras mis fuerzas permanezcan fijas conscientemente en este centro de gravedad, soy invulnerable a la atracción del plano ordinario. Los choques de afuera no me afectan porque su vibración está por debajo de las de mi concentración y no puede tener un efecto disruptor. Por el contrario, el choque vivificante que comunica una vibración más rápida a mis centros tiene un efecto de cohesión, de unificación. Cuando estoy tranquilo, siento muy bien que soy un todo. Por lo común, lo que se expresa a través de yo soy cambia constantemente. Entonces soy consciente, tras todos los movimientos, de una identidad que se mantiene firme, de un movimiento alrededor de un eje que se mantiene en un cierto equilibrio. Es como si, tras todas esas vibraciones que se propagan, yo intuyera que hay una vibración completamente diferente en su intensidad. Me cuesta sintonizarme con ella y sintonizar las vibraciones demasiado lentas,
e incoherentes que me ponen en movimiento. Escucho esas vibraciones de una cierta manera y cuanto más las escucho, más sensible a ellas me vuelvo, más aparece la resonancia de un sonido de base, como en un trasfondo, y como estoy sensible, él se vuelve irresistible. Mis movimientos, mis otras vibraciones experimentan un cambio, como si todas las notas discordantes buscaran armonizarse, y el movimiento se acelera por sí mismo. Aquí nada podrá tener lugar inconscientemente. Solo puedo aceptar y desear conscientemente ser el vínculo de esa metamorfosis. Es a esto a lo que yo sirvo. Es este el sentido de mi vida. Esta comprensión aporta una tranquilización de todas mis tensiones para corresponder a esa vibración esencial. Necesito comprender lo que quiero, con una sinceridad despierta, para que esa fusión tal vez pueda realizarse. Algo debe ceder su lugar. La apertura a la presencia exige una atención voluntaria y sostenida por todo mi ser. Tengo que encontrar en mí un deseo y un poder de atención, una voluntad que sobrepase mis capacidades habituales. Es un superesfuerzo, un esfuerzo consciente. Tengo que mantener la conciencia de ser una unidad independiente mientras ocurre la manifestación. Mantenerme relacionado adentro y al mismo tiempo relacionarme con lo exterior. El esfuerzo consiste en darme cuenta del vínculo entre las funciones y las partes superiores de los centros, y esto me da el primer sentimiento de unidad, de ser un todo. Esto me exige una atención voluntaria, concentrada en el punto de división de las fuerzas y mantenida allí. Ella depende de mi sentimiento de mí, mi sentimiento de presencia de yo. Necesito conocerme como un todo y expresarme como un todo, ser un todo. Pero esa necesidad de ser un todo solo puede venir si tengo la suficiente comprensión de que vivo parcialmente, de que estoy preso todo el tiempo en una u otra parte de mí mismo. Entonces, cuando todas las funciones ordinarias participan del recuerdo de mí, hay al mismo tiempo una apertura hacia los centros superiores. La apertura se produce a través de una atención que se va haciendo cada vez más fina. Centrarnos gracias a la conciencia. Ningún movimiento consciente se puede hacer a menos que yo esté centrado en una forma interior que corresponda a mi doble naturaleza humana. Mientras mis centros no estén relacionados y sean permeables a una energía esencial que trascienda su comprensión, no tenemos esa relación, no tenemos esa permeabilidad. De modo que nuestros actos nunca son conscientes, lo queramos o no. A menudo, las asociaciones son puestas en movimiento por los choques causados a nuestro amor propio, y veo el mundo exterior a través de ese estado de ánimo. Veo esto como el centro de gravedad de mi estado que deforma el sentido de mis percepciones. Entonces me doy cuenta de que soy esclavo de mi amor propio. No me comporto en la vida como un ser viviente en sí mismo. Solo existe en mí el amor propio. No sé lo que es amar. Reconocemos que las funciones pueden existir sin la conciencia y empezamos también a darnos cuenta de que la conciencia puede existir sin las funciones. Necesitamos comprender que nuestra meta se alcanza gracias a la conciencia de centrarnos en nosotros mismos. Esa es nuestra posibilidad como hombres y a la vez nuestro riesgo, pues podemos tanto encontrarnos como perdernos. Comienzo a ver que vivo desgarrado entre dos realidades. Por una parte, la realidad de mi existencia sobre la Tierra, que me limita en el tiempo y en el espacio, que me amenaza en mi existencia y me tienta con las posibilidades de satisfacción. Por la otra, una realidad de ser que está más allá de esa clase de existencia. Una realidad por la cual uno siente nostalgia que nos llama a nuestra conciencia a través de todas las desdichas, las miserias y decepciones, para llevarnos a servir al ser, a la calidad divina.
Si tomo conciencia del mundo solamente para subsistir en él, el ser esencial queda velado, incluso si subsisto de una manera inteligente y razonable. No veo el sentido de mi vida, no tengo dirección. Estoy completamente orientado hacia la existencia exterior, y eso me impide tomar conciencia de mi ser genuino. Por otra parte, cuando siento y recibo la impresión de mi ser, él trae consigo la fuerza de funciones diferentes de aquellas con las que siempre vivo. Bajo esa impresión olvido mi vida y me retiro en el aislamiento. El mundo me reclama sin tomar en cuenta la voz interior. El ser me reclama sin tomar en cuenta las exigencias de la existencia. Son los dos polos de un mismo yo, de un mismo ser. Necesitamos adquirir un estado de ser en el cual uno está cada vez más abierto y obediente a la acción de una fuerza esencial en nosotros, y al mismo tiempo ser capaces de expresar esa fuerza, de permitirle hacer su obra en el mundo. Si observo mi estado en este momento, veo que no tengo un centro de gravedad, no tengo un yo. Estoy habituado a llamar a mi cuerpo y a mis otras funciones yo. Tengo varios yoes, pero no tengo un yo verdadero, siempre el mismo que no cambia. Un yo que podría querer, no desear, no esperar, sino querer. Las diferentes partes en mí no están relacionadas unas con otras. Mi sentimiento no siente lo que mi cabeza piensa, y mi cabeza no piensa lo que mi sensación experimenta. Su intensidad es diferente y ellos no tienen la misma meta. Están ocupados personalmente, cada uno por sí mismo con su propia meta, con sus propios deseos. Mis pensamientos, mis emociones y sensaciones de todo tipo no se detienen jamás, y al tomarlas por realidades les doy mi atención. Siento que ellos me impiden aproximarme a una realidad que nunca toco, una realidad que siento como un vacío, el vacío de mi yo habitual. Siento la necesidad de conocer, de ser suficientemente libre para entrar en contacto con esa realidad. Siento la necesidad de una aproximación. Desde que siento esa necesidad se opera en mí un dejar caer, una liberación, un soltar. Es como si me abriera un espacio, y en ese espacio la energía se reuniera para formar un todo indivisible. Y de repente me siento otro ser. Ese momento de unidad es un cambio completo en la conciencia de mí mismo. No queda nada de la manera de pensar y de sentir ordinaria. La posibilidad de crecimiento interior es abrirse a una función nueva, que pasa de un centro a otro y termina por relacionarlos. El pensamiento necesita independizarse para conservar la experiencia del recuerdo de sí, que pasa después al centro del movimiento, luego al centro emocional, y de allí se conecta con los centros superiores. Para esto debe haber un centro de gravedad interior. Necesito ver lo que esto exige. Un centro de gravedad interior, el centro de nuestras fuerzas vitales. Despertar a mí mismo, a lo que yo soy, querría decir encontrar el centro de gravedad de mis energías y su fuente, la raíz de mi ser. Siempre olvido mi origen y por eso todas mis nociones están distorsionadas. La primera necesidad es ver que siempre pierdo contacto con esa fuente. Si mi necesidad esencial no es reconocer y amar esa fuente por encima de todo, esto quiere decir que mi ego dirige mi vida y mis fuerzas, aunque no me dé cuenta de ello, y todas mis relaciones, cualesquiera que sean, y hasta eso que llamo mi trabajo, están condicionados por sus apetitos. Un trabajo justo sobre sí mismo, según Gurdjieff, comienza con la creación de un centro de gravedad permanente. Esto caracteriza al ser que él llamaba hombre número 4, el hombre que se despierta a sí mismo y se pregunta, ¿quién soy yo? Ve que no sabe que existe ni cómo existe. Ve que está viviendo en un sueño y siente la necesidad de conocer su propia realidad. Comienza a separar las cosas en sí mismo,
lo real de lo imaginario, lo consciente de lo automático. A diferencia de los hombres número 1, 2 o 3, tiene cierto grado de lucidez, conoce su situación. En él las fuerzas comienzan a tomar una dirección, la dirección del centro de gravedad de la atención. Para él, conocerse a sí mismo ha llegado a ser lo más importante. El centro de gravedad de su pensar, de sus intereses, verse tal como es. Su centro de gravedad es una pregunta que no lo deja dormir. Para conocerse necesita recoger su atención hasta el punto de poder dividirla entre una presencia que trata de mantener y una manifestación en la que se pierde. Esto requiere una vigilancia que solo puede ser mantenida si todos los centros trabajan con la misma intensidad. Necesita tener la sensación, pensar y sentir a la vez, sin que ninguno de sus centros predomine. Si el equilibrio se rompe, el esfuerzo de toma de conciencia se detiene. El hombre número 4 es el que lucha por establecer un vínculo entre su esencia y sus funciones. Nuestra meta es estar centrados al mismo tiempo en el sentido de una concentración de nuestras energías y en el sentido de encontrar el centro de nuestro ser, el centro de nuestras fuerzas vitales. Primero tenemos que concentrar la energía y luego ver que ese centro es necesario. Desde allí puedo mantener una relación justa con todas las partes de mí mismo y seguir todos los movimientos sin perderme en ellos. Una vez que esté centrado me será posible un contacto constantemente renovado con la fuente de mi vida. No tengo que hacer este contacto, tengo que permitir que Él me sea revelado, con una actitud que nunca está segura de sí misma y que siempre deja un espacio que pueda ser ocupado por el ser interior. Dejo un espacio cuando experimento el sentido de un vacío, de ocupar otro espacio. Para que haya un individuo, tiene que haber una presencia a la fuente misma, al centro donde la fuerza aún no ha tomado una dirección, donde ella carece de forma. Si pudiera llegar a ese punto donde mi atención se despierta antes de la movilización de mi energía, una nueva comprensión y un nuevo poder podrían tal vez aparecer. Hoy no puedo. Mi atención ordinaria pasiva solo percibe mi energía cuando ella se desintegra, comprometida ya en una u otra reacción. Pero ella ya está lejos de su fuente y no sirve de nada luchar para no perderla. Sin embargo, puedo comprender esta situación y aceptarla como mi realidad actual. Situar el centro de gravedad. Necesitamos un equilibrio entre tensar y soltar. Yo no logro conocerme a mí mismo porque trato de conocerme como algo inmóvil, estático. Aunque soy una energía en movimiento constante, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Los movimientos vienen de mis diferentes centros. Cuando los movimientos van hacia el exterior, la relación con el interior se rompe. No hay un soporte interior, no hay un centro de gravedad, no hay orden. Hay una tensión que parece una muralla. Cuando los movimientos van hacia el interior, la tensión desaparece, pero en su lugar aparece un soltar que muy a menudo termina en pasividad, en molicie. No sé cómo ir voluntariamente hacia afuera y no sé vivir adentro. No conozco las leyes de la vida. Las tensiones, es decir, la captura de mi energía y el soltar, es decir, el regreso de mi energía, se hacen sin sentido, sin orden, sin comprobación. No hay ningún equilibrio entre ellos, ninguna meta. Interiormente mi voluntad, mi atención, mi pensamiento son siempre pasivos. Al mismo tiempo mi cuerpo y mis funciones son activos. Mientras esa relación permanezca tal como es, pasividad interior, actividad exterior, ninguna nueva posibilidad aparecerá para mí. Tengo que sentir la necesidad de invertir esa relación, de manera que mi cuerpo y sus funciones acepten un estado de pasividad voluntaria. Esto solo puede hacerse si busco activamente situar el centro de gravedad
de la atención voluntaria de mi presencia, la resonancia de yo. Aparece una cierta sensación y con la necesidad de dejar que se propague, hay un soltar que se realiza por sí mismo y la sensación se hace más precisa. Es como si se diera al espacio algo esencial, o más bien como si una presencia esencial se hiciera sentir activamente en todo mi cuerpo. Veo que mi tendencia continúa a fijar y a retener la sensación, la endurece, le quita vida. Y debo regresar a un nivel, a un lugar en mí, donde el equilibrio entre la sensación y el soltar sea realmente posible. Hay un tempo especial. Entonces aparece una unidad, no por oposición, sino por la comprensión de las fuerzas que están en juego. Hay una atención consciente que proviene en parte de un sentimiento nuevo. Es una atención en movimiento que relaciona la sensación y el soltar. Al comienzo, tenía la tendencia a experimentar esa sensación predominantemente en el plexo solar o en la cabeza. Pero en el soltar que aparece para abrir un espacio, la sensación se amplía y toma la forma de una presencia entera que se enraiza en el abdomen. Gurdjieff siempre señalaba ese lugar como el centro de gravedad de la presencia. Es allí donde, según Gurdjieff, el segundo cuerpo está ligado al primero. Dejo que mi energía fluya hacia ese centro de gravedad, el cual se convierte así en el apoyo de toda la parte superior del cuerpo. Aprendo a sentirlo, a sentir su peso y su solidez. Ese es también el soporte de mi pensamiento y de mi sentimiento. Al estar centrado, siento que mi pensamiento está libre y que mi sentimiento está libre. Desde ese centro, de una manera completamente natural, puedo permanecer en contacto con todas mis otras partes. Estoy en una actitud de equilibrio. Una sensación justa me da la clave. Trato de que la sensación se renueve como un acto de obediencia a la presencia, cuya ley quisiera sentir. Mi cuerpo está totalmente habitado, animado por esa presencia. En ese momento ella es más fuerte que el cuerpo, más fuerte que los pensamientos o los deseos. Mi presencia es tan total como le es posible serlo. Ya no es el yo habitual el que juzga y evalúa. Ya no soy dirigido por mi yo ordinario. Aparece un yo más amplio, capaz de abrirse progresivamente al significado de los centros superiores. Me siento más estable. Siento que para experimentar realmente esta presencia, para comprenderla bien, necesito adoptar una actitud interior y exterior muy precisa. Una está rigurosamente vinculada con la otra. No hay por un lado mi cuerpo independiente y por el otro una presencia que le sea extraña. Ellos son una sola y misma cosa, la radiación de una presencia sutil. Trato de comprender esa actitud que haría posible un contacto con la fuente misma de la vida de la cual vengo. Cuando hay una desarmonía entre la fuerza interior y la forma exterior, la verdadera relación en uno mismo está ausente. O hay un exceso de fuerza de vida que conduce todo hacia el exterior, o una acumulación exagerada, una defensa de sí demasiado rígida. Si demasiada fuerza va hacia la manifestación, sentimos que nuestra forma interior se pierde y que nos quedamos sin un orden o dirección interior. Todos los movimientos carecen de coordinación, de control. En cambio, si la protección de uno mismo es demasiado grande, los movimientos parecen replegarse sobre sí mismos. La fuerza contenida parece demasiado poderosa para aquello que la contiene. En todo caso, sentimos siempre la falta de un centro activo que sería el único capaz de resolver el conflicto entre la forma exterior y la vida interior. Pero si hubiera un centro de gravedad en cada ocasión, la apariencia exterior sería la expresión de una vida que reanimaría el todo una y otra vez. Podría vivir lo que soy, tendría esa posibilidad.
habría un tercer elemento que haría de mí un hombre completo. Para conocer ese centro de gravedad necesito tener en mi actitud una exigencia en todo instante. Necesito recibir la impresión de esa fuerza en mí, y para ello es necesaria la sumisión, la aceptación de la acción de esa fuerza. Hay que hacerle un sitio constantemente. Es una lucha por liberar un espacio para que esa fuerza, sin la cual estoy entregado a las fuerzas de lo externo, pueda mantenerse. Al practicarlo, desarrollo una facultad para reconocer sin cesar actitudes erróneas y corregirlas. Esto debe llegar a ser una fuerza que penetre toda mi vida cotidiana. Es mi sumisión a la vida. Lo más difícil de conseguir es la sumisión de la mente. Es un estado de pasividad voluntaria que produce siempre un sufrimiento para el ego, ya que él solo puede aceptarlo por momentos muy cortos. Tan pronto me acerco al vacío, un pensamiento, una emoción, nacidos de mi yo egoísta, vienen a interrumpir ese estado. Las olas rompen e invaden todo. Quiero experimentar ese centro de gravedad, pero nunca me permito del todo sentir su peso, su densidad. Hay siempre una cierta tensión, una tendencia a empinarme, a estirarme hacia arriba. De estar relajado y suelto paso a estar tenso y duro. Mi querer hacer, mi ego ha retomado la autoridad. Ya no tengo confianza en la fuerza viviente que experimenté en ese centro de gravedad. De nuevo, solo confío en el yo. Incluso si dejo que la realidad de la vida surja en mí, no tengo control ni sobre mi soltar ni sobre mi tensión. O me tenso o me suelto. Y no puedo considerar los dos simultáneamente cuando se trata de un movimiento completo. Esos dos estados son el movimiento de la vida en mí. La tensión no se opone al soltar, y el soltar no se opone a la tensión. Ellos siguen un ritmo que tiene por meta la preservación de esa forma viviente que busco, de esa unidad hasta que ella viva su propia vida. Pero es difícil de comprender la manera de soltar mi actitud. Quiero soltarme para sentir mejor la presencia del ser, una presencia divina, pero siempre estoy allí para tomar o recibir lo que se me debe, en lugar de sentir el respeto, que es lo único que me permitirá una apertura sin condiciones. No dejo que esa presencia actúe sobre mí. Solo si he luchado largo tiempo por una unidad podré comprender lo difícil que es revertir los efectos de esas tensiones. Eso se debe a que ellas afectan la totalidad. En cada tensión, aunque sea pequeña, está involucrada la totalidad. Si las tensiones se han fijado, el acceso al ser está bloqueado. Un verdadero relajamiento aparecerá cuando pueda sentir la raíz secreta de la cual algo vendrá y crecerá sin mi ayuda. Ella me sostendrá en una forma que será mi forma. Será una forma nueva, muy diferente de la forma de mis tensiones habituales, una forma interior en la cual todas mis partes están integradas. Ella me dará mucho más el sentido de mí mismo, de mi verdadera individualidad. Mi meta es llegar a ser una unidad. Solo un todo sabe lo que es necesario para el todo. Para esto tengo que estar centrado. Incansablemente vuelvo hacia mi centro de gravedad. Lo que hoy es ocasional debe llegar a ser una segunda naturaleza, sin tensión. La energía se libera en un movimiento de soltar hacia abajo. La totalidad ya no está amenazada. Descubro una ley bajo cuya influencia deseo permanecer. Veré que esta es la ley de 3. Ella puede hacer de mí un ser nuevo. Tenemos que alcanzar a tener un orden interior, una forma interior. Para esto, la forma del cuerpo debe ser controlada. En un cuerpo cuya forma esté controlada, la forma interior puede establecerse. Cuando trabajo sentado, no me permito hacerlo sin establecer un orden en torno a mi centro de gravedad. Me pongo derecho, con un equilibrio suelto y sin tensión.
No es una relajación física la que busco, sino abandonar este ego persistente, que está siempre ávido de tener la autoridad y que aún no ha reconocido a su amo. No solo debo sentarme en una postura diferente, debo sentarme también como una persona diferente. Cuando estoy en mi centro de gravedad no hay un ego que me aprisione. Lo que es necesario comprender ante todo es un movimiento hacia la base para volver a sumergirme en la fuente de mi vida. Necesito regresar constantemente y someterme a la fuerza de una vida única de la cual soy parte. Necesito dejar que emerja la realidad del ser, dejar que la unidad de lo que soy se cree en mí. Repito, el soltar de mis tensiones, de mi pequeño yo ordinario que se desplaza todo el tiempo y al que no le gusta ser parte del todo. El pecho, los hombros, todo está relajado. La concentración de fuerzas en el abdomen sostiene todo el torso. Todo es sometido a la ley de ese orden interior. Llego a un silencio y a una unidad en mí. Me doy cuenta de que para mi ser emerja del silencio, hace falta una sensación que sea realmente igual en todas partes. Una unidad de vibraciones, hasta que un estado sin olas pueda aparecer. Entonces, me siento como elevado, liberado de mi forma y mis tensiones habituales que expresan el yo. Liberado de mi forma, estoy más allá de él, estoy en mi forma verdadera. Siento una fuerza libre de todo temor. Ya no tengo miedo de perderme a mí mismo. Yo soy. Esta fuerza es irresistible. No es mi fuerza, pero yo estoy en ella. La fuerza y yo somos uno, con tal de que yo obedezca su ley. Esto significa adaptar todas mis actitudes interiores y exteriores. Si no puedo practicar primero y luego transformar mis actitudes, todas las experiencias ligadas a mi ser se detendrán en cuanto la experiencia se termine y de nuevo caeré bajo el poder del ego, mi tirano. Cada tensión trae consigo la necesidad de una relajación y cada relajación la necesidad de una tensión. Tras esta ley, para seguir siendo uno, el todo está en juego. Su equilibrio está en tela de juicio cada instante. Lo que ejercito no es mi cuerpo o mis funciones. Me ejercito a mí mismo. Es el ser todo entero. No miro a mi cuerpo desde afuera con mi intelecto. El cuerpo es la sede de mi vida inseparable del todo que debe ser percibido desde adentro. Quiero confiar en la vida, en su poder irresistible, centrado en mi abdomen. Busco una actitud, una manera de ser, en la cual mi centro de gravedad sea imperturbable. Para ello hace falta llenar el abdomen con la fuerza del cuerpo todo entero. Si él no está lleno de fuerza, el cuerpo ya no tiene un centro de gravedad y será aplastado por una fuerza exterior a él. Perderá su sentido como portador de vida. Los músculos debajo del ombligo deben estar ligeramente tensos. Esto trae una ligera concentración de fuerzas en ese lugar que necesita ser activado por una energía que viene de todas las otras partes. Si mi posición es correcta, la base del tronco se vuelve sólida como una roca. El abdomen, del cual sale una fuerza ascendente, sostiene la parte alta del cuerpo, que queda libre. No debe haber contradicción entre los dos. Uno no niega al otro, son indispensables el uno para el otro. La fuerza de arriba desciende hacia el centro de gravedad. Hay que tener cuidado de relajar, calmar el pecho y no dejar que se tense. No puede haber ninguna dualidad en el cuerpo. El cuello es importante. Si la cabeza no está bien sostenida, la cabeza y el tronco se separarán en dos partes y no tendrán el mismo centro de gravedad.
No trato con un esfuerzo ansioso de hacer estas cosas una tras otra. Trato de sentir la unidad con esta actitud y de apreciar esa sensación de unidad. Entonces, toda distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo interior y lo exterior es superada. Mientras obedezca a este orden nuevo y me coloque a mí mismo bajo su influencia, tendré una nueva forma. Veo que el centro de gravedad es la sede de la unidad. Cuando toda mi energía viviente está concentrada en el centro de gravedad, me abro una nueva esfera de conciencia.